Nunca pensé que el silencio pudiera ser tan ensordecedor. Aquel martes de noviembre, el cielo de Barcelona amaneció gris, como si supiera lo que estaba por venir. Yo aún no lo sabía. Me levanté como cualquier otro día, preparé un café con leche y tostadas con tomate, la rutina de siempre mientras Martín seguía durmiendo. Era extraño que no se hubiera levantado ya para ir al trabajo, pero últimamente estaba cansado. Déjalo dormir un poco más, me dije, sin imaginar que ese sueño sería eterno. Cuando regresé a la habitación con una taza de café para él, lo encontré inmóvil. Su piel, normalmente cálida y morena, estaba pálida y fría. Dejé caer la taza, que se hizo añicos contra el suelo de madera. El ruido me pareció distante, como si viniera de otra habitación, de otra vida. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de emergencias. La voz al otro lado de la línea me pedía que me calmara, que les explicara qué pasaba, pero las palabras se me atascaban en la garganta. Los paramédicos llegaron en lo que pareció una eternidad y una fracción de segundo a la vez. Sus caras me lo dijeron todo antes de que pronunciaran palabra alguna. Infarto fulminante. Nada que hacer. Lo siento, señora Vega. Los días siguientes fueron un borrón de trámites, visitas, abrazos que no sentía y palabras que no escuchaba. Mi hermana Lucía vino desde Valencia para estar conmigo. Ella se encargó de llamar a la familia, de organizar el velatorio, de sostenerme cuando mis piernas ya no podían. La familia de Martín llegó desde Sevilla, sus padres, Carmen y Rafael, sus 2 hermanos, y esa prima suya, Sofía, que siempre me había mirado con desdén. No fue hasta después del entierro cuando la realidad empezó a asentarse, pesada como una losa sobre mi pecho. Nuestra casa, ese pequeño piso en el barrio gótico que habíamos comprado con tanto esfuerzo, se sentía vacía y a la vez asfixiante. Las paredes guardaban demasiados recuerdos, demasiadas promesas de un futuro que ya no existiría. Una semana después, cuando Lucía tuvo que volver a Valencia porque sus hijos la necesitaban, me quedé verdaderamente sola. Esa mañana decidí salir a comprar algo de fruta al mercado de la Boquería. El ruido, los colores, el olor a especias y pescado fresco, era como entrar en otro mundo, uno donde la vida seguía su curso implacable. Compré naranjas, las favoritas de Martín, como un acto reflejo. El vendedor me reconoció y me dio el pésame con los ojos húmedos. Era un buen hombre, doña Isabel, me dijo, y por primera vez en días, lloré en público. Regresé a casa con las naranjas en una bolsa de tela y la cabeza llena de recuerdos. Al girar la esquina de nuestra calle, vi un coche que no conocía aparcado frente a nuestro edificio. No le di importancia hasta que, al meter la llave en la cerradura, noté que algo no encajaba. La llave no giraba como debería. Pensé que estaba confundida, que me había equivocado de llave, pero no. Simplemente, la cerradura había sido cambiada. Confundida, toqué el timbre de mi propia casa. Esperé, tocando con más insistencia. Finalmente, la puerta se abrió y allí estaba Carmen, mi suegra, con una expresión que nunca le había visto antes. No era la mujer destrozada por la pérdida de su hijo que había visto en el funeral. Sus ojos, tan parecidos a los de Martín, me miraban ahora fríos y calculadores. Isabel, querida, dijo con una voz que intentaba sonar afectuosa pero no lo lograba. Pasa, tenemos que hablar. Entré a mi propio hogar sintiéndome como una extraña. El salón había cambiado sutilmente. Las fotos de nuestra boda seguían allí, pero el chal que yo siempre dejaba sobre el sofá había desaparecido, y en su lugar había un abrigo que reconocí como el de Sofía. ¿Qué está pasando?, pregunté, dejando la bolsa con las naranjas sobre la mesa. ¿Por qué han cambiado la cerradura? Carmen se sentó en el sillón que siempre había sido de Martín, cruzando las piernas con elegancia estudiada. Rafael, mi suegro, apareció desde la cocina con un café que no me ofreció. Isabel, comenzó Carmen, sabemos que esto es difícil para todos. Martín era nuestro único hijo varón, nuestro orgullo. Este piso, bueno, realmente pertenece a la familia Mendoza. Siempre ha sido así. Sentí como la sangre abandonaba mi rostro. Este piso lo compramos Martín y yo. Ambos firmamos la hipoteca. Carmen sonrió con condescendencia. Querida,
el dinero para la entrada vino de nosotros. Fue un regalo de bodas, sí, pero sigue siendo patrimonio familiar. Y ahora que Martín ya no está. Lo que mi esposa quiere decir, interrumpió Rafael con voz grave, es que creemos que lo mejor sería que volvieras con tu familia en... ¿Dónde era? Zaragoza. Nosotros nos encargaremos de mantener el legado de nuestro hijo. En ese momento, Sofía entró desde la habitación que había compartido con Martín durante 10 años. Llevaba puesta una de mis blusas. Isabel, dijo con falsa dulzura, entendemos que esto es duro, pero debes comprender que sin Martín, sin un hijo, bueno, realmente no tienes nada que te ate a la familia Mendoza. Me quedé paralizada, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Parte de mí quería gritar, otra parte quería derrumbarme y llorar hasta quedarme sin lágrimas. Pero algo dentro de mí, algo que no sabía que tenía, se encendió como una pequeña llama. Necesito aire, dije simplemente, y salí del apartamento sin mirar atrás, dejando la bolsa con las naranjas como único testimonio de mi paso por allí. Mientras bajaba las escaleras, escuché la risa de Sofía, aguda y triunfal. En la calle, el sol de noviembre calentaba débilmente. Me senté en un banco frente a la catedral, observando a los turistas que sacaban fotos, ajenos al hecho de que mi mundo acababa de desmoronarse por segunda vez en menos de 2 semanas. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y busqué el contacto de Lucía. Pero antes de llamarla, recordé algo. Algo importante que Carmen, Rafael y Sofía habían pasado por alto. El testamento. Martín había insistido en que hiciéramos testamento el año pasado, tras la muerte repentina de un compañero de trabajo. Nunca se sabe, Isa, había dicho con esa sonrisa que ahora solo existía en mi memoria. En ese momento me había parecido una precaución innecesaria, casi macabra. Ahora podría ser mi salvación. En lugar de llamar a Lucía, busqué otro contacto en mi teléfono, Alberto Sánchez, el notario amigo de Martín que había redactado nuestros testamentos. Mientras esperaba que contestara, una extraña calma me invadió. Por primera vez desde el funeral, sentí que podía respirar de nuevo. La llama dentro de mí creció, alimentada por una determinación que no sabía que poseía. Alberto. Soy Isabel Vega, la esposa de Martín Mendoza. Necesito tu ayuda. Alberto me recibió en su despacho esa misma tarde. Su oficina, situada en un edificio modernista del Eixample, emanaba esa seriedad reconfortante de los lugares donde se manejan asuntos importantes. Me ofreció un café que acepté más por costumbre que por ganas. Mis manos seguían temblando cuando le conté lo sucedido. No pueden hacer eso, Isabel, dijo después de escucharme con atención. Sus ojos reflejaban una indignación profesional. El testamento de Martín es muy claro. Te dejó todo a ti, el piso, las cuentas bancarias, incluso aquella parcela en Sitges que compró como inversión. Me mostró una copia del documento y, efectivamente, ahí estaba todo detallado con la letra meticulosa de Martín. Mi nombre aparecía como única heredera. Una parte de mí sintió alivio, pero otra parte se preguntaba por qué no me había dicho nada sobre esa parcela en Sitges. Hay algo más, continuó Alberto, sacando otra carpeta. Martín vino a verme hace unos meses, poco después del cumpleaños de su padre. Estaba preocupado. Me contó que Carmen y Rafael habían estado presionando a Martín para que cambiara el testamento. Querían que la mayor parte de sus bienes pasaran a la familia Mendoza en caso de su muerte. Les dije que no, había explicado Martín a Alberto. Isabel es mi familia ahora. Pero no se dan por vencidos fácilmente. Recordé entonces las frecuentes llamadas telefónicas con su madre, las visitas sorpresa de Sofía con excusas cada vez más endebles, las sutiles insinuaciones sobre mantener el patrimonio en la familia. Martín siempre parecía tenso después de hablar con ellos, pero nunca me había contado el motivo real. ¿Qué podemos hacer?, pregunté, sintiendo como la ansiedad me atenazaba la garganta. Mañana mismo presentaremos el testamento ante el juez, respondió Alberto con firmeza. Mientras tanto, te recomendaría que no volvieras a ese piso sola. ¿Tienes dónde quedarte? Pensé en Lucía, pero estaba en Valencia. Mi amiga Elena vivía a las afueras, en Hospitalet. La llamé desde el despacho de Alberto y, sin necesidad de darle muchas explicaciones,
me ofreció su sofá cama. Al salir del despacho, Barcelona se preparaba para la noche. Las luces comenzaban a encenderse en las calles y el cielo se teñía de naranja. Me encaminé hacia el metro con una sensación extraña, mezcla de determinación y vacío. Había perdido a Martín, y ahora también había perdido mi hogar, al menos temporalmente. Pero no perdería mi dignidad. Esa noche, en el pequeño apartamento de Elena, con el ruido del tráfico de fondo y el olor a comida recién hecha, le conté todo. Elena me escuchó sin interrumpir, rellenando mi copa de vino cada vez que la vaciaba. Cuando terminé, me abrazó fuerte. Siempre pensé que esa familia tenía algo raro, dijo finalmente. Recuerdo la cara de Carmen en vuestra boda cuando brindaste por formar parte de la familia Mendoza. Parecía que se había tragado un limón. A pesar de todo, aquello me hizo reír. Una risa débil pero real, la primera desde la muerte de Martín. Elena sonrió, satisfecha. Mañana iré contigo, declaró, como si no hubiera discusión posible. No vas a enfrentarte sola a esos buitres. Dormí sorprendentemente bien esa noche. Quizás por el vino, quizás por el agotamiento, o quizás porque, por primera vez en días, tenía un plan. La mañana siguiente fue un torbellino de llamadas y gestiones. Alberto había conseguido una cita con el juez para presentar el testamento. Elena se cogió el día libre en la escuela donde trabajaba como profesora de literatura. También llamé a Pedro, el hermano pequeño de Martín, el único de la familia Mendoza que siempre me había tratado con verdadero cariño. Ya me extrañaba que mamá insistiera tanto en venir a Barcelona, me dijo por teléfono, claramente molesto. Te juro que no sabía nada de esto, Isabel. Yo, lo siento mucho. No es culpa tuya, Pedro, le aseguré. Su voz me recordaba tanto a la de Martín que dolía escucharla. Pero si pudieras hablar con ellos. Lo intentaré, pero ya sabes cómo son. Cuando se les mete algo en la cabeza. En fin, mantente fuerte, cuñada. Martín estaría orgulloso. Esas palabras me acompañaron mientras Elena y yo nos dirigíamos al juzgado. Me había puesto el traje negro que usé en el funeral, como una especie de armadura. Alberto nos esperaba en la entrada, con su maletín de cuero y expresión decidida. La audiencia fue breve pero intensa. El juez, un hombre de mediana edad con gafas de montura metálica, examinó el testamento con atención. Cuando levantó la mirada, su expresión era grave. El documento está en regla, declaró. Según la ley, doña Isabel Vega es la legítima heredera de todos los bienes del fallecido Martín Mendoza García. Se dictará una orden para que la familia desaloje la propiedad inmediatamente. Sentí un extraño alivio, pero también una punzada de tristeza. No quería ganar así, no quería que la última conexión con la familia de Martín fuera una batalla legal. Pero ellos habían elegido este camino. Al salir del juzgado, un oficial de justicia nos acompañó hasta el piso. El corazón me latía con fuerza mientras subíamos las escaleras. No sabía qué esperar al otro lado de la puerta. Carmen abrió, su rostro descomponiéndose al ver al oficial. Detrás de ella, Rafael y Sofía hablaban en susurros acelerados. Señora Mendoza, dijo el oficial con tono neutro, debo pedirle que abandone esta propiedad junto con cualquier persona que haya traído con usted. Por orden judicial, este inmueble pertenece legalmente a doña Isabel Vega. Les entregó una copia de la orden judicial. Carmen la miró como si fuera una culebra venenosa. Esto no quedará así, murmuró, sus ojos clavados en mí. No eres una Mendoza. Nunca lo serás. Nunca pretendí serlo, respondí con calma. Solo amaba a vuestro hijo. Pensé que eso sería suficiente. La rabia en sus ojos dio paso momentáneamente a algo parecido al dolor. Por un instante, vi a una madre que había perdido a su hijo, igual que yo había perdido a mi marido. Pero ese momento pasó rápido, sustituido por la frialdad habitual. Les di tiempo para recoger sus pertenencias mientras esperaba en el rellano con Elena. El oficial se quedó dentro para asegurarse de que no se llevaran nada que no fuera suyo. Después de lo que pareció una eternidad, salieron. Rafael ni siquiera me miró. Sofía pasó a mi lado con un bufido despectivo.
Carmen fue la última en salir, deteniéndose frente a mí. «Le fallaste», dijo en voz baja, solo para que yo la oyera. «No pudiste darle el hijo que tanto deseaba. Por eso vino a nosotros ese día, ¿sabes?». Estaba considerando el divorcio. Sus palabras me golpearon como un puño físico. Sabía que mentía, tenía que estar mintiendo. Martín y yo habíamos intentado tener hijos, sí, y no habíamos podido. Pero él nunca me culpó por ello. «Oh sí». «Vámonos, mamá», interrumpió una voz. Era Pedro, que acababa de llegar. Me miró con disculpa en los ojos mientras se llevaba a su madre del brazo. «Lo siento», articuló en silencio. Una vez solos, Elena y yo entramos al piso. El recibidor olía diferente, a un perfume que no era el mío. Habían movido muebles, cambiado cosas de sitio. Pero seguía siendo mi hogar, nuestro hogar. «¿Estás bien?», preguntó Elena, poniendo una mano en mi hombro. No respondí inmediatamente. Las palabras de Carmen resonaban en mi cabeza. «Le fallaste». ¿Era posible que Martín se hubiera sentido así? ¿Que nuestro matrimonio no fuera tan sólido como yo creía? Caminé hasta nuestra habitación, la habitación que había compartido con Martín durante 10 años. La cama estaba deshecha, con sábanas que no reconocí. En la mesita de noche, donde solía estar la foto de nuestra boda, ahora había un cenicero con colillas. Sofía fumaba, Martín lo odiaba. Abrí el cajón de la mesita y busqué entre las cosas. Allí, en el fondo, seguía la pequeña caja de madera donde Martín guardaba sus cosas más personales. La abrí con manos temblorosas. Dentro encontré cartas, tickets de cine de nuestras primeras citas, la pulsera de hospital del día que me operaron de apendicitis y él no se separó de mi lado ni un minuto. Y un sobre cerrado con mi nombre escrito con su inconfundible letra. Me senté en la cama y abrí el sobre con el corazón latiendo desbocado. Era una carta, fechada apenas un mes antes. La carta que nunca tuvo tiempo de entregarme. «Mi querida Isabel», comenzaba, «si lees esto es porque no he encontrado el valor para decírtelo a la cara». Mi mundo se detuvo. ¿Estaría Carmen en lo cierto? Seguí leyendo con un nudo en la garganta. «Mi querida Isabel, si lees esto es porque no he encontrado el valor para decírtelo a la cara. Sabes que nunca he sido bueno con las palabras habladas, siempre me enredo y acabo diciendo algo distinto a lo que quería. Por eso recurro a esta carta. Hace 2 semanas, durante la revisión anual, el médico encontró algo extraño. Una sombra en el corazón», dijo. «Necesito más pruebas, pero no pinta bien. No quería asustarte hasta estar seguro, pero cada día que pasa siento que te estoy engañando al no contártelo. Mi madre llamó ayer. De alguna manera se ha enterado, supongo que a través de mi primo médico. Quiere que volvamos a Sevilla, que me trate allí. Ya sabes cómo es ella. Dice que Barcelona está acabando conmigo, que en Sevilla tengo a mi familia para cuidarme. Le dije que mi familia eres tú. No sé qué pasará, Isa. Tengo miedo, no te lo voy a negar. Pero tengo más miedo a dejarte sola. Por eso he actualizado el testamento. Todo es tuyo, absolutamente todo. Alberto tiene los papeles. Si algo me pasa y mi familia intenta cualquier cosa, ve a verlo. Él te ayudará. Te amo más de lo que nunca he podido expresar. Estos 10 años contigo han sido los mejores de mi vida. Perdóname por no decirte esto en persona. Perdóname por todo lo que no he sabido hacer bien. Siempre tuyo, Martín. Las lágrimas caían sobre el papel, emborronando ligeramente la tinta. No era un divorcio. No estaba decepcionado conmigo. Estaba enfermo y no había querido preocuparme. Y ahora ya no estaba. Elena, que había estado esperando pacientemente en el umbral de la habitación, se acercó cuando me oyó sollozar. «¿Qué pasa? ¿Qué dice la carta?». Se la pasé sin poder hablar. Ella la leyó en silencio, y luego me abrazó fuerte, muy fuerte, como si quisiera mantener juntos todos los pedazos de mí que amenazaban con desmoronarse. «Oh, Isabel. Lo siento tanto». Permanecimos así un rato, en silencio,
con el peso de las palabras no dichas de Martín flotando entre nosotras. Finalmente, me sequé las lágrimas y me levanté. Necesito hablar con su médico, dije con voz ronca. Necesito saber qué pasó exactamente. Los días siguientes fueron un torbellino de visitas médicas y revelaciones. El doctor Ferrer, el cardiólogo de Martín, me confirmó lo que la carta había insinuado. Martín padecía una cardiomiopatía hipertrófica, una condición que engrosaba las paredes del corazón. Había empezado tratamiento, pero su corazón estaba más dañado de lo que inicialmente pensaron. ¿Por qué no me dijo nada?, le pregunté al médico, aún incapaz de comprender el silencio de Martín sobre algo tan importante. Él quería protegerla, respondió el doctor Ferrer con amabilidad. Dijo que usted ya había pasado por mucho cuando perdió a sus padres. No quería causarle más dolor. Recordé entonces cómo Martín me había sostenido durante el funeral de mi madre, apenas 2 años atrás. Cómo se había encargado de todo mientras yo apenas podía funcionar por el dolor. Siempre protegiéndome, incluso cuando él mismo se estaba desmoronando. Regresé al piso esa tarde con una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. Rabia por su silencio, tristeza por su sufrimiento en soledad, culpa por no haber notado las señales. Y debajo de todo eso, un profundo y doloroso amor que ahora no tenía dónde ir. Me senté en nuestro pequeño balcón, mirando la estrecha calle empedrada abajo. Barcelona continuaba su vida, ajena a mi dolor. Una pareja de ancianos caminaba de la mano. Un grupo de niños jugaba a la pelota. La vida seguía para todos, incluso cuando parecía imposible que siguiera para mí. El timbre sonó, sacándome de mis pensamientos. Por un segundo temí que fueran Carmen o Rafael de nuevo, pero cuando abrí la puerta, me encontré con Pedro. Estaba solo, con las manos en los bolsillos y expresión apesadumbrada. ¿Puedo pasar?, preguntó con timidez. Prometo que no vengo a causar problemas. Le dejé entrar. Se sentó en el sofá, mirando alrededor como si viera el lugar por primera vez. Te debo una disculpa, comenzó. Por mi familia, por todo esto. Nunca pensé que llegarían tan lejos. ¿Sabías lo de su corazón?, pregunté directamente. Pedro asintió lentamente. Me lo contó la última vez que vino a Sevilla. Me pidió que no dijera nada, que tú no lo sabías aún y quería decírtelo él mismo. Nunca llegó a hacerlo, murmuré. Lo sé, y lo siento. Debí insistirle. Se pasó una mano por el pelo, un gesto tan parecido al de Martín que me dolió verlo. Isabel, he hablado con mis padres. Les he dicho que no voy a apoyarlos en esto. Lo que te han hecho, lo que te han dicho, es imperdonable. ¿Qué les ha hecho actuar así?, pregunté. Necesitaba entender. Siempre supe que tu madre no me aceptaba del todo, pero esto... Pedro suspiró profundamente. Es complicado. Mi madre siempre ha sido controladora. Y desde que mi hermano mayor, Antonio, se fue a Estados Unidos y apenas mantiene contacto, toda su atención se centró en Martín. Cuando se casó contigo y se mudó a Barcelona, fue como si le arrancaran una parte de sí misma. Recordé las interminables llamadas, las visitas sorpresa, los constantes intentos de inmiscuirse en nuestras decisiones. Siempre lo había atribuido a una suegra entrometida, pero ahora veía algo más oscuro en ese comportamiento. Y luego está Sofía, continuó Pedro. Siempre estuvo enamorada de Martín, desde que eran adolescentes. Cuando él te eligió a ti, bueno, nunca lo superó. Ha estado alimentando la paranoia de mi madre todos estos años. Nos quedamos en silencio un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Pedro se levantó para irse. ¿Qué harás ahora?, preguntó. Era una buena pregunta. ¿Qué haría? El piso era mío, legalmente asegurado. Tenía mi trabajo como traductora, que podía retomar cuando estuviera lista. Tenía a Elena, a algunos amigos. Pero el futuro que había imaginado con Martín ya no existía. Tendría que construir uno nuevo, desde cero. No lo sé, respondí honestamente. Vivir, supongo. Es lo único que podemos hacer, ¿no? Pedro asintió y, en un gesto inesperado, me abrazó. Si necesitas algo,
lo que sea, llámame. Sigo siendo tu familia, si me aceptas. Después de que se fuera, volví al balcón. El cielo de Barcelona comenzaba a teñirse con los tonos del atardecer. Abajo, la vida continuaba su curso. Pensé en Martín, en su última carta, en todo lo que no pudimos decirnos. Pensé en Carmen y su dolor tóxico, en Sofía y su amor obsesivo, en Pedro intentando hacer lo correcto. Pensé en mi propia pérdida, en el vacío que sentía. Era fácil dejarse llevar por la amargura, por el resentimiento. Parte de mí quería odiarlos a todos, especialmente a Carmen por sus crueles mentiras. Pero otra parte, quizás la parte que Martín más amaba, sabía que eso solo me destruiría por dentro. Tomé la carta de Martín y la releí una vez más. Te amo más de lo que nunca he podido expresar. Esas palabras serían mi ancla en la tormenta que aún estaba atravesando. El teléfono sonó. Era Elena. ¿Cómo estás?, preguntó, su voz cargada de preocupación. Sobreviviendo, respondí, y por primera vez en semanas, no era mentira. Escucha, unos amigos van a reunirse en la cervecería esta noche. Nada elaborado, solo unas cervezas y algo de comida. ¿Quieres venir? Entiendo perfectamente si prefieres estar sola, pero la oferta está ahí. Mi instinto inicial fue rechazar. ¿Cómo podía salir, socializar, fingir normalidad cuando nada era normal? Pero entonces recordé algo que Martín solía decir: la vida es para los vivos, Isa. Hay que vivirla mientras podamos. ¿Sabes qué? Iré, dije, sorprendiéndome a mí misma. ¿En serio? Genial. Paso a buscarte a las 8, ¿vale? Después de colgar, me quedé mirando el teléfono en mi mano. Un pequeño paso, casi insignificante en el gran esquema de las cosas. Pero era un paso adelante. En el dormitorio, abrí el armario que había evitado desde la muerte de Martín. Su ropa seguía allí, ordenada como él siempre la dejaba. Pasé los dedos por sus camisas, recordando cómo se veía con cada una de ellas. Algún día tendría que decidir qué hacer con todas sus pertenencias, pero no hoy. Hoy solo necesitaba encontrar algo para ponerme yo. Mientras me preparaba para salir, encontré en mi joyero el pequeño colgante que Martín me había regalado en nuestro primer aniversario. Una pequeña estrella de plata. Para que nunca te pierdas, había dicho al ponérmelo. Me lo colgué al cuello, sintiendo su peso familiar contra mi piel. No sería fácil. Habría días malos, días en los que el dolor sería insoportable. Habría que lidiar con Carmen y el resto de la familia Mendoza en algún momento. Habría decisiones difíciles que tomar sobre el futuro. Pero por ahora, tenía esto, un atardecer en Barcelona, una invitación para seguir viviendo, y el recuerdo del amor de Martín como mi estrella guía. No me perderé, susurré, como una promesa tanto para él como para mí misma. Y por primera vez desde que todo comenzó, lo creí realmente. La primavera llegó a Barcelona casi sin darme cuenta. Habían pasado 3 meses desde la muerte de Martín, 3 meses en los que cada día era un ejercicio de supervivencia. Salir de la cama, ducharse, comer algo, responder mensajes, intentar trabajar en alguna traducción sencilla. Pequeñas victorias que solo quien ha pasado por el duelo puede entender. Elena había sido mi salvavidas en ese tiempo. Me obligaba a salir aunque no tuviera ganas, vigilaba que comiera apropiadamente, y me escuchaba cuando necesitaba hablar de Martín o cuando necesitaba hablar de cualquier cosa excepto de Martín. También estaba Pedro, que me llamaba regularmente desde Sevilla. Nuestra relación, antes cordial pero distante, se había fortalecido a través del dolor compartido. Mi primera traducción completa después de la muerte de Martín fue un pequeño artículo sobre arquitectura para una revista. Nada complicado, pero me tomó el doble de tiempo de lo habitual. Cuando por fin envié el archivo terminado, lloré. No de tristeza, sino de alivio. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses y por fin pudiera exhalar. Debería celebrarlo, me dijo Elena cuando le conté por teléfono. Es un gran paso. No sé si estoy lista para celebrar nada, respondí, mirando por la ventana como los árboles del paseo empezaban a florecer. No hablo de una fiesta, tonta. Pero podrías hacer algo por ti misma.
Algo que te guste. Pensé en ello después de colgar. ¿Qué me gustaba hacer? Antes de conocer a Martín, me encantaba pasar horas en las librerías de viejo del barrio gótico, buscando tesoros olvidados. Con Martín, nuestro plan favorito era escaparnos a algún pueblecito de la costa durante el fin de semana. Pero ahora, ¿qué me gustaba a mí, a esta nueva Isabel que estaba emergiendo del dolor? Casi sin pensarlo, tomé mi bolso y salí a la calle. Era un día despejado, con esa luz mediterránea que parece transformar todo lo que toca. Caminé sin rumbo fijo, dejándome llevar por las calles empedradas. Me detuve frente a una peluquería, mirando mi reflejo en el cristal. Mi pelo, antes una melena castaña que llegaba a media espalda, estaba descuidado y sin vida, como yo misma. ¿Puedo ayudarte?, preguntó una chica joven asomándose a la puerta. Media hora después, salí de allí con el pelo recién cortado a la altura de los hombros. Un cambio pequeño, pero que se sentía enorme. Era como si hubiera dejado parte de mi dolor en esos mechones de pelo que ahora yacían en el suelo de la peluquería. Al llegar a casa, me quedé mirando los papeles que Alberto me había entregado semanas atrás. Entre ellos estaba la escritura de una parcela en Sitges que no sabía que Martín había comprado. Según Alberto, la había adquirido apenas 6 meses antes de morir, como una inversión. Siempre hablaba de tener un lugar junto al mar, me había dicho Alberto. Creo que quería darte una sorpresa. Hasta ahora, no había tenido el valor de mirar esos papeles detenidamente. Pero esa tarde, con mi nuevo corte de pelo y la sensación de haber completado algo por primera vez en meses, me sentí lo suficientemente fuerte. La parcela era pequeña pero bien situada, a poca distancia de la playa y cerca del casco antiguo. Había un número de teléfono en los documentos, de un tal Jordi, el agente inmobiliario que había gestionado la compra. Antes de poder arrepentirme, marqué el número. Jordi resultó ser un hombre afable de mediana edad que recordaba perfectamente a Martín. Quedamos para el día siguiente en la parcela. Él me recogería en la estación de tren de Sitges. Tu marido tenía grandes planes para ese terreno, me dijo mientras nos dirigíamos hacia allí en su coche. Habló de construir una pequeña casa, nada pretencioso, pero con una terraza mirando al mar. Escuchar a alguien hablar de Martín con tanta naturalidad, de sus planes y sueños, era extrañamente reconfortante. No con la reverencia solemne de quien habla de un muerto, sino como de alguien que simplemente no está presente en ese momento. La parcela era preciosa. Un pequeño terreno elevado desde donde se veía el mar en la distancia. El sonido de las olas llegaba amortiguado, como una nana lejana. El sol de abril calentaba agradablemente, y una brisa ligera traía olores a sal y a pino. Es perfecto, murmuré, más para mí que para Jordi. Tu marido pensaba lo mismo. Dijo que sería un buen lugar para empezar de nuevo. Sus palabras me golpearon como una revelación. ¿Empezar de nuevo? ¿Martín había estado pensando en mudarse de Barcelona? ¿En alejarse de su madre controladora? ¿En empezar una nueva vida lejos de todo lo que nos ataba? ¿Qué más te contó Martín?, pregunté, intentando que mi voz sonara casual. Jordi se rascó la barbilla, pensativo. No mucho más. Mencionó que buscaba un lugar tranquilo, que Barcelona era maravillosa pero a veces demasiado intensa. Dijo algo sobre necesitar paz para los años venideros. De vuelta en el tren hacia Barcelona, mirando el paisaje costero pasar a toda velocidad, pensé en lo que Jordi me había contado. ¿Martín sabía ya entonces que estaba enfermo? Estaba planeando un refugio donde poder recuperarse, o quizás donde pasar sus últimos días si lo peor ocurría. O quizás simplemente era lo que había dicho, un sueño, un proyecto, un nuevo comienzo. Algo que construir juntos, una promesa de futuro. Un futuro que ahora yo tendría que afrontar sola. Al día siguiente, llamé a Alberto. Quiero construir esa casa, le dije sin preámbulos. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Estás segura, Isabel? Es un gran proyecto, especialmente en este momento. Estoy segura. Era el sueño de Martín, y ahora quiero hacerlo realidad. Aunque él no esté para verlo. Bueno, si es lo que quieres. Conozco a un buen arquitecto que podría ayudarte. Y financieramente, no debería ser un problema.
El seguro de vida de Martín fue bastante generoso. No había pensado en el dinero. Tras la muerte de Martín, había estado sobreviviendo con mis ahorros y algunas traducciones pequeñas. El seguro de vida era otra cosa que había dejado en manos de Alberto, incapaz de enfrentarme a ello. ¿Cuánto? Comencé a preguntar, pero me detuve. No quería poner un valor monetario a la vida de Martín. Alberto pareció entender. Suficiente para construir esa casa y vivir cómodamente un buen tiempo. Martín siempre fue previsor. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Reuniones con Víctor, el arquitecto recomendado por Alberto, visitas a la parcela, decisiones sobre materiales y distribución. Cada elección, desde el color de las paredes hasta el tipo de suelo, era a la vez dolorosa y terapéutica. ¿Qué habría elegido Martín? ¿Le gustaría esto? ¿Aprobaría aquello? A veces me sentía culpable, como si estuviera usurpando su sueño. Otras veces sentía que era la forma perfecta de honrar su memoria, de mantenerlo vivo de alguna manera. Una tarde, mientras revisaba los planos con Víctor en la terraza de un café en Sitges, me di cuenta de que estaba sonriendo. Una sonrisa genuina, no forzada. El proyecto me había dado un propósito, algo a lo que enfocar mi energía más allá del dolor. Y por primera vez en mucho tiempo, me encontré pensando en el futuro con algo parecido a la esperanza. Estos ventanales darán mucha luz al salón, comentaba Víctor, señalando los planos. Y desde aquí tendrás una vista perfecta del atardecer. Imaginé esos atardeceres, sentada en la terraza con un libro y una copa de vino. Sola, sí, pero en paz. El dolor de la ausencia de Martín seguiría ahí, por supuesto. Algunos días sería un dolor agudo, otros apenas un eco lejano. Pero ya no me definiría por completo. Es perfecto, dije, y esta vez no hubo lágrimas en mi voz. De regreso a Barcelona esa noche, pasé por nuestro piso. Ya no lo sentía como un mausoleo. Había empezado a cambiar cosas, a hacer el espacio más mío. Había donado parte de la ropa de Martín, guardando solo algunas piezas especiales. Había redecorado el salón, cambiando los muebles de sitio, comprando nuevos cojines, pintando una pared de un azul intenso que siempre me había gustado pero que Martín consideraba demasiado atrevido. Cada cambio era a la vez una pequeña traición y un acto de amor. Una forma de decir adiós y, al mismo tiempo, de mantener vivo lo esencial. Esa noche, antes de dormir, saqué la carta de Martín y la releí como había hecho tantas veces. Pero esta vez, en lugar de dolor, sentí gratitud. Gratitud por el tiempo que tuvimos, por el amor que compartimos, por los sueños que él me había dejado como herencia. Buenas noches, Martín, susurré a la habitación vacía. Y por primera vez, el silencio que siguió no me pareció insoportable. El verano trajo consigo un calor abrasador a Barcelona. Las obras en Sitges avanzaban a buen ritmo, y yo dividía mi tiempo entre la ciudad y la costa, supervisando la construcción y retomando mis proyectos de traducción. Mi vida había adquirido una nueva rutina, no exenta de dolor pero tampoco dominada por él. Fue Pedro quien me llamó una tarde de julio, mientras revisaba unas traducciones en mi despacho. Su voz sonaba tensa, casi temerosa. Isabel, tengo que contarte algo. Mi padre está enfermo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Rafael, el padre de Martín, el hombre que apenas me había dirigido la palabra en todos los años de matrimonio con su hijo. ¿Qué le pasa?, pregunté, notando la sequedad en mi garganta. Cáncer de pulmón, bastante avanzado. Los médicos le dan unos meses. Pedro hizo una pausa. Está preguntando por ti. Me quedé en silencio, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Rafael quería verme? ¿El mismo hombre que me había echado de mi propia casa tras la muerte de Martín? Sé que no tienes ninguna obligación, continuó Pedro ante mi silencio. Después de cómo te trataron, nadie te culparía si te negaras. Pero creo que necesita hacer las paces antes de irse. ¿Y tu madre? ¿Ella sabe de esto? Otro silencio. Sí, lo sabe. De hecho, fue idea suya. Aunque no creo que sea fácil para ella. Me levanté y me acerqué a la ventana. En la calle,
La vida continuaba su curso ajeno a mis dilemas morales. Una parte de mí quería negarse, enviar a Rafael Mendoza al infierno junto con sus disculpas de último minuto. Pero otra parte, la parte que Martín siempre había amado, sabía que el rencor solo me envenenaría por dentro. Iré el fin de semana, dije finalmente. Pero no prometo nada. El tren a Sevilla fue un viaje hacia el pasado. Observé el paisaje cambiar, de la costa mediterránea a los campos manchegos y finalmente a los olivares andaluces. La última vez que había hecho este viaje fue con Martín, para la Navidad anterior a su muerte. Recordaba su entusiasmo al acercarnos a su ciudad natal, y como ese entusiasmo se transformaba en tensión apenas ponía un pie en casa de sus padres. Pedro me esperaba en la estación, con ojeras profundas y una sonrisa cansada. Me abrazó con fuerza, como si necesitara aferrarse a algo sólido. «Gracias por venir», murmuró. «Significa mucho». Me instalé en su apartamento, rechazando su oferta de quedarme en la casa familiar. Eso habría sido demasiado. Esa noche, mientras cenábamos en su pequeña terraza bajo un cielo estrellado, me contó cómo habían sido estos meses para él. «Después de todo lo que pasó contigo, me distancié de ellos. No podía mirarlos a la cara sabiendo lo que te habían hecho». Dio un trago a su cerveza. «Pero cuando diagnosticaron a papá, bueno, algunas cosas se ponen en perspectiva». «¿Cómo está tu madre?». Pedro suspiró. «Destrozada, aunque intenta no demostrarlo. Ya la conoces, siempre manteniéndose fuerte, siempre al control. Pero la veo cuando cree que nadie mira. Está aterrada de perderlo». Pensé en Carmen, en su frialdad, en sus crueles palabras después de la muerte de Martín. ¿Podía perdonarla? Debía hacerlo. ¿Y Sofía?, pregunté, casi sin querer. Se casó. Un tipo de Madrid, apenas lo conocía. Creo que finalmente entendió que Martín nunca iba a ser suyo, ni siquiera en la memoria. Pedro me miró con intensidad. «Tú ganaste, Isabel. Aunque sea una victoria amarga». A la mañana siguiente, Pedro me llevó al hospital. El Hospital Virgen del Rocío era un enorme complejo, blanco y aséptico. Rafael estaba en una habitación privada, conectado a máquinas que emitían pitidos rítmicos. Me sorprendió lo pequeño que parecía en esa cama, el que siempre había sido un hombre imponente. «Te dejaré a solas con él», dijo Pedro, apretándome el hombro. Me acerqué a la cama con cautela. Rafael tenía los ojos cerrados, pero los abrió al sentir mi presencia. Por un momento pareció confundido, como si no pudiera creer que yo estuviera realmente allí. «Isabel», murmuró con voz débil. «¿Has venido?». «Sí», respondí simplemente, sentándome en la silla junto a la cama. Nos quedamos en silencio un momento. Las palabras parecían inadecuadas, insuficientes para todo lo que había entre nosotros. «Lo siento», dijo finalmente. «Por todo. Por cómo te tratamos después de que Martín se fuera». Asentí, sin confiar en mi voz para responder. «Estábamos ciegos de dolor», continuó. «Carmen más que nadie. Martín era su debilidad, siempre lo fue. Cuando murió, algo se rompió dentro de ella». Hizo una pausa para respirar, el esfuerzo de hablar claramente agotador. «No es una excusa. No hay excusa para lo que hicimos. Pero quiero que sepas que nosotros». «Está bien», dije, sorprendiéndome a mí misma. «No he venido a buscar disculpas». «Entonces, ¿por qué has venido?». Era una buena pregunta. ¿Por qué había venido? ¿Por Martín? ¿Por Pedro? ¿Por mí misma? «Porque la vida es demasiado corta para el odio», respondí finalmente. «Martín me enseñó eso». Rafael asintió lentamente. «Era mejor que todos nosotros». «Siempre lo fue». «Sí», coincidí, sintiendo las lágrimas asomar. «Lo era». Pasamos la siguiente hora hablando de Martín. No del Martín adulto, el hombre con el que me había casado, sino del Martín niño y adolescente que yo nunca había conocido. Rafael me contó historias de su hijo que nunca había oído, su primera bicicleta, cómo lloraba cuando sacó menos de un sobresaliente,
su determinación por estudiar arquitectura a pesar de la oposición familiar. Teníamos otros planes para él, admitió Rafael. El negocio familiar, ya sabes. Pero él siempre fue obstinado. Como su madre. Mientras le escuchaba, entendí algo que nunca había visto antes. Ellos también habían perdido a Martín. Su dolor no era menos real que el mío, solo se expresaba de manera diferente. Más tóxico, sí. Más destructivo. Pero igual de profundo. Cuando me levanté para irme, Rafael me tomó la mano con una fuerza sorprendente para alguien tan débil. La casa, dijo. La casa de tus padres en Zaragoza. Carmen te dijo que la vendimos, pero no es cierto. Está vacía, esperándote. Las llaves están en mi despacho, en el cajón superior derecho. Son tuyas, siempre lo fueron. Me quedé helada. La casa de mis padres, el lugar donde crecí, que había heredado tras su muerte pero que nunca había tenido el valor de visitar. Martín y yo habíamos hablado de venderla, pero siempre encontrábamos excusas para posponerlo. Tras su muerte, Carmen me había dicho que finalmente la habían vendido siguiendo los deseos de Martín. ¿Por qué me dices esto ahora?, pregunté, la confusión dando paso a la ira. Porque estoy muriendo, respondió simplemente. Y porque es lo correcto. Salí de la habitación aturdida, con las palabras de Rafael resonando en mi cabeza. Pedro me esperaba en el pasillo, hablando en voz baja con una enfermera. Al verme, se despidió de ella y se acercó. ¿Estás bien? Pareces pálida. La casa de mis padres, dije. Tu madre me dijo que la habíais vendido. La comprensión iluminó el rostro de Pedro. Dios mío, Isabel, no tenía ni idea. Te lo juro. Le creí. Pedro siempre había sido el más honesto de los Mendoza, demasiado transparente para su propio bien en una familia construida sobre secretos y manipulaciones. Necesito verla, decidí. Necesito ir a Zaragoza. Te acompañaré, ofreció Pedro inmediatamente. Pero antes de que pudiera responder, una voz a nuestras espaldas nos interrumpió. No será necesario. Me giré para encontrarme cara a cara con Carmen Mendoza. Los meses no habían sido amables con ella. Su pelo, antes teñido de un castaño perfecto, mostraba canas en las sienes. Su rostro, siempre impecablemente maquillado, mostraba líneas de cansancio y preocupación. Yo la acompañaré, declaró, mirándome directamente a los ojos por primera vez desde la muerte de Martín. El viaje a Zaragoza al día siguiente fue en su mayor parte silencioso. Carmen conducía concentrada, yo miraba por la ventana, ambas encerradas en nuestros pensamientos. Finalmente, cuando llevábamos más de una hora en la carretera, ella habló. No esperaba que vinieras, admitió. Después de todo lo que pasó. Yo tampoco lo esperaba, respondí con honestidad. Otro silencio, menos tenso quizás. Martín era igual que tú, dijo Carmen de repente. Incapaz de guardar rencor. Siempre dispuesto a perdonar, incluso cuando no lo merecían. No he dicho que te haya perdonado, puntualicé. Carmen asintió. Justo. Y probablemente nunca lo harás. No te culpo. El resto del viaje lo pasamos hablando de cosas triviales, el tiempo, los cambios en las ciudades que atravesábamos, los recuerdos de otros viajes. Evitando cuidadosamente el tema que nos unía y nos separaba a la vez, Martín. La casa de mis padres estaba en un barrio residencial a las afueras de Zaragoza. Una casa sencilla de 2 plantas con un pequeño jardín, exactamente como la recordaba. Carmen detuvo el coche frente a la entrada y me tendió unas llaves sin decir palabra. Entrar fue como viajar en el tiempo. El polvo cubría los muebles y el aire olía a cerrado, pero todo estaba exactamente como lo habían dejado mis padres. Las fotos familiares en la repisa, los libros en las estanterías, incluso la vieja manta de lana sobre el sofá donde mi madre solía sentarse a tejer. Carmen me siguió en silencio mientras yo recorría las habitaciones, tocando objetos, abriendo cajones, respirando recuerdos. En mi antigua habitación, me detuve frente a la cama donde había dormido durante toda mi infancia. Sobre la mesita de noche, una foto mía con mis padres, sonriendo en alguna playa lejana. ¿Por qué?
Pregunté finalmente, girándome hacia Carmen. ¿Por qué mentirme sobre esto? Ella no respondió inmediatamente. Se acercó a la ventana, mirando hacia el jardín donde un columpio oxidado se balanceaba suavemente con la brisa. Porque te odiaba, dijo al fin, con una sinceridad brutal. Odiaba que Martín te eligiera a ti por encima de nosotros. Odiaba que se mudara a Barcelona, lejos de mí. Odiaba cada vez que llamaba y te mencionaba, como su voz cambiaba cuando hablaba de ti. Se giró para mirarme. Y cuando murió, necesitaba a alguien a quien culpar. Yo no lo maté, dije, la voz quebrada por las lágrimas contenidas. Yo no sabía que estaba enfermo. Él no me lo dijo. Lo sé, admitió Carmen. Pedro encontró su historial médico. Nos lo mostró después de lo que hicimos contigo. Fue entonces cuando entendí que Martín nos había estado protegiendo a todos, a su manera. A ti del miedo, a nosotros del dolor anticipado. Hizo una pausa. Era demasiado bueno para este mundo. Sí, coincidí. Lo era. Nos quedamos allí, en esa habitación llena de recuerdos, dos mujeres unidas por el amor a un hombre que ya no estaba. No éramos amigas, probablemente nunca lo seríamos. Pero en ese momento, el odio que nos había separado parecía pequeño y sin importancia frente a la enormidad de nuestra pérdida compartida. ¿Qué harás con la casa?, preguntó Carmen finalmente. Miré a mi alrededor, a esa cápsula del tiempo que era tanto un refugio como una prisión de recuerdos. No lo sé, respondí honestamente. Pero es mía para decidir. Carmen asintió, aceptando la respuesta y todo lo que implicaba. Cuando salimos al exterior, el sol de la tarde bañaba el jardín con una luz dorada. En el columpio donde una vez jugué, me senté, sintiendo el metal caliente bajo mis manos. Él te amaba más que a nada, dijo Carmen, de pie frente a mí. Nunca dudé de eso. Lo sé, respondí. Y yo a él. Era lo más cercano a una tregua que podíamos tener. No era perdón, no era olvido, pero era algo. Un pequeño paso hacia la sanación, para ambas. El otoño llegó pintando Barcelona de tonos cobrizos y dorados. Rafael Mendoza falleció en septiembre, rodeado de su familia. Asistí al funeral, manteniéndome discreta en la última fila de la iglesia. Carmen me vio y asintió levemente en reconocimiento, pero no nos hablamos. No era necesario. Habíamos dicho todo lo que necesitábamos decir en aquella casa en Zaragoza, entre los fantasmas de mi pasado. La casa en Sitges estaba casi terminada. Una estructura sencilla pero elegante, con grandes ventanales mirando al mar y una terraza donde podía sentarme a ver el atardecer, exactamente como Víctor había prometido. Los muebles empezaban a llegar, convirtiendo poco a poco aquel espacio en un hogar. Elena vino a visitarme una tarde de octubre, mientras organizaba la pequeña biblioteca en el salón. Es precioso, dijo, girando sobre sí misma para admirar la habitación. A Martín le habría encantado. Eso espero, respondí, colocando los libros de arquitectura de Martín en un lugar destacado. Habían sido su tesoro, y ahora eran míos para custodiar. Elena se acercó a la ventana, contemplando el mar que se extendía hasta el horizonte. ¿Sabes? Cuando todo pasó, temí que nunca volvieras a ser tú misma. Pero mírate ahora. Sonreí, uniéndome a ella en la ventana. No soy la misma. No puedo serlo. Pero estoy aprendiendo a vivir con esta nueva versión de mí. Nos quedamos en silencio, observando las olas romper contra la orilla. Era uno de esos días perfectos de otoño mediterráneo, con el cielo despejado y el aire fresco pero no frío. ¿Te quedarás aquí?, preguntó Elena. ¿O volverás a Barcelona? Era una pregunta que me había estado haciendo durante semanas. El piso en Barcelona, aunque ya no era el mausoleo de recuerdos que había sido al principio, seguía cargado de demasiada historia. La casa en Sitges, en cambio, era algo nuevo, algo mío y de Martín a la vez, pero sin el peso de lo vivido. Creo que me quedaré aquí, decidí en ese momento. Al menos por un tiempo. Puedo seguir con las traducciones desde casa, y la ciudad está lo suficientemente cerca si necesito ir. Te echaré de menos, dijo Elena,
apoyando su cabeza en mi hombro. Pero entiendo por qué lo haces. Esa noche, después de que Elena se marchara, me senté en la terraza con una copa de vino. Una pequeña hoguera en el brasero mantenía a raya el fresco de la noche. Abajo, el mar murmuraba su eterna canción. Pensé en el camino recorrido desde aquel terrible día en que encontré a Martín sin vida. El dolor, la lucha, los descubrimientos, las pequeñas victorias cotidianas. A la mañana siguiente, después de un café en la terraza viendo amanecer, llamé a Pedro. Nuestra relación, fortalecida en la adversidad, se había convertido en una amistad genuina. Hablábamos regularmente, compartiendo novedades, apoyándonos mutuamente. ¿Cómo estás?, pregunté cuando respondió. ¿Y tu madre? Sobreviviendo, respondió con ese tono sereno que había desarrollado en los últimos meses. Mamá ha decidido vender la casa familiar y mudarse a un apartamento más pequeño. Creo que le hace bien el cambio. Hablamos un rato sobre sus planes, su trabajo como profesor de historia en la universidad, su reciente interés por una compañera del departamento de biología. Me alegro por ti, dije sinceramente. Te mereces ser feliz. Tú también, Isabel. ¿Qué tal va la casa? Le conté sobre los últimos detalles, la decoración, mi decisión de quedarme allí. Martín solía hablar de tener una casa junto al mar, comentó Pedro. Algo sobre la calma que le daba mirar al horizonte donde el cielo se funde con el agua. Lo sé, respondí, recordando las tardes que pasábamos en la playa de la Barceloneta, simplemente sentados mirando las olas. Es lo mismo que siento yo. Deberías conocer a Lucía, dijo Pedro de repente. Mi prima por parte de padre. Vive en Sitges desde hace años. Es pintora, algo bohemia, pero creo que os llevaríais bien. Una parte de mí quiso rechazar la idea. ¿Otra conexión con la familia Mendoza? Pero otra parte, la que estaba aprendiendo a abrirse de nuevo al mundo, respondió, claro, ¿por qué no? Lucía resultó ser todo lo que Pedro había dicho y más. Una mujer en la cuarentena, con el pelo rizado siempre recogido en un moño desordenado y las manos manchadas de pintura. Me invitó a su estudio, un espacio luminoso cerca del puerto donde creaba paisajes marinos de una belleza sobrecogedora. Así que tú eres la famosa Isabel, dijo al conocernos, estudiándome con ojos curiosos pero amables. Pedro habla mucho de ti. Espero que cosas buenas, respondí, sintiéndome extrañamente nerviosa bajo su escrutinio. Las mejores. Sonrió. Martín también hablaba de ti, las pocas veces que coincidimos. Me sorprendió. ¿Conocías a Martín? Claro. Es mi primo, ¿recuerdas? Aunque nunca estuve muy unida a esa parte de la familia. Carmen y mi madre nunca se llevaron bien, ya sabes cómo son las cosas de familia. Hizo un gesto vago con la mano. Pero Martín solía visitarme cuando venía a Sitges. Le gustaba sentarse ahí, mirándome pintar. Señaló un pequeño sillón junto a la ventana, y por un momento casi pude ver a Martín allí, observando con esa intensidad tranquila que tenía cuando algo le interesaba de verdad. Nunca me habló de ti, dije, sin acusación en mi voz. Lucía se encogió de hombros. No me sorprende. A Martín le gustaba compartimentar su vida. Tenía muchos mundos, y no siempre dejaba que se tocaran entre sí. Era cierto, me di cuenta. Martín, tan abierto y sincero en tantas cosas, también tenía sus secretos, sus espacios privados donde nadie más entraba. No por desconfianza o doblez, sino por una necesidad intrínseca de mantener partes de sí mismo solo para él. La parcela en Sitges, su enfermedad, sus visitas a Lucía, pequeños mundos paralelos que ahora yo iba descubriendo. Te enseñaré Sitges, declaró Lucía, cambiando de tema. La Sitges real, no la de los turistas. Y así lo hizo. Me llevó a pequeños restaurantes donde los pescadores locales comían el pescado recién capturado, a bares escondidos donde los artistas se reunían al caer la noche. A calas secretas donde podíamos estar solas con el mar y nuestros pensamientos. A través de Lucía, empecé a conocer gente. Otros artistas, escritores, músicos, una comunidad bohemia y acogedora que me aceptó sin hacer preguntas, sin exigir explicaciones sobre mi pasado o mis cicatrices.
Retomé mis traducciones con renovado entusiasmo, especializándome en textos literarios y artísticos. Mi reputación crecía lentamente, y pronto tenía más trabajo del que podía abarcar. La casa junto al mar se convirtió en mi refugio y mi fortaleza. En las paredes colgué algunas pinturas de Lucía, fotos de mis padres, imágenes de Barcelona, y sí, también fotos de Martín. Ya no dolía mirarlas. O más bien, dolía de una manera diferente, más dulce que amarga. Un año después de la muerte de Martín, organicé una pequeña reunión en la casa. Elena vino desde Barcelona, Pedro desde Sevilla, con su novia bióloga, Lucía desde el pueblo, Alberto y su esposa, algunos amigos nuevos de Sitges. No era una conmemoración solemne, sino una celebración de la vida, de la continuidad, del amor que permanece incluso cuando la persona se ha ido. Brindamos por Martín en la terraza, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. Conté anécdotas que me hacían reír, Pedro añadió historias de su infancia compartida, Elena recordó nuestras salidas conjuntas. A Martín le encantaría esto, dijo Pedro, levantando su copa. Siempre fue el alma de las fiestas. Y el primero en irse a dormir, añadí, provocando risas entre quienes lo habían conocido bien. Más tarde, cuando todos se habían marchado y solo quedábamos Lucía y yo recogiendo los restos de la fiesta, ella se detuvo y me miró fijamente. ¿Sabes qué? Creo que finalmente lo has conseguido. ¿El qué?, pregunté, confundida. Vivir de nuevo, respondió simplemente. No solo existir, sino vivir de verdad. Esa noche, después de que Lucía se fuera, salí a la terraza una última vez. La luna llena iluminaba el mar, creando un camino plateado sobre las aguas. Martín y yo solíamos bromear sobre seguir ese camino de luna, hasta el fin del mundo y más allá. Lo estoy consiguiendo, Martín, susurré a la noche. Estoy aprendiendo a vivir de nuevo. El viento me trajo el olor a sal y a pino, y por un momento sentí su presencia tan claramente como si estuviera a mi lado. No como un fantasma o una aparición, sino como una certeza en mi corazón, que el amor no muere cuando la persona se va, que se transforma, evoluciona, encuentra nuevos caminos para expresarse. Regresé al interior de la casa, nuestra casa, mi casa ahora. En el pequeño escritorio del estudio, un manuscrito a medio traducir me esperaba. Era una novela sobre pérdidas y reencuentros, sobre cómo las personas desaparecen de nuestras vidas pero nunca de nuestros corazones. Cuando el editor me la ofreció, casi la rechacé, temiendo que fuera demasiado cercana a mi propia experiencia. Pero ahora entendía que era exactamente por eso que debía traducirla. Me senté y retomé el trabajo, buscando las palabras exactas para transmitir ese delicado equilibrio entre el dolor y la esperanza, entre el recuerdo y el presente, entre el final y el principio. Fuera, las olas rompían contra la orilla en su eterno vaivén, recordándome que todo fluye, todo cambia, todo regresa de alguna forma. Y así, palabra a palabra, día a día, construía mi nueva vida. Una vida que no habría elegido, pero que ahora aceptaba con todas sus luces y sombras. Una vida donde Martín seguía presente, no como una ausencia dolorosa sino como una presencia amada. Una vida que era solo mía, pero también de todos los que había perdido y de todos los que había encontrado en el camino. Cuando el amanecer me sorprendió aún trabajando, dejé el manuscrito y salí a recibir el primer sol del día. El mar se extendía infinito frente a mí, y el cielo se teñía lentamente de colores imposibles. Respiré profundamente, llenando mis pulmones de aire salado. Buenos días, dije en voz alta, al mar, al cielo, a la vida. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente lo eran.